Bienvenidos a Ingeal. Deseo que todos se encuentren muy bien, cuidándose y manteniendo el distanciamiento social. Hoy presentamos nuestra charla sobre los fundamentos de refrigeración orientado a las aplicaciones de misión crítica. Continuamos. Para quienes no me conocen, soy Gerardo Alfonso, ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes. Me desempeño como consultor senior en Ingeal S.A. en el área de diseño, operación, mantenimiento y optimización de data centers y áreas de acción de misión crítica. Estoy certificado por el Uptime Institute como ATD, BIXI, Data Center Design Consultant y hago voluntariado en los comités de data centers de ASRAE, BIXI, la IEEE de Green Grid en Colombia, ASIS, ASIEM y ACAIRE. Hoy vamos a presentar las bases para entender el funcionamiento de un sistema de refrigeración y sus principales componentes. Primero, aclararemos algunas unidades que se manejan al hablar de refrigeración y aire acondicionado. Luego esbozaremos los fundamentos de transferencia de calor, las propiedades del aire, filtración del mismo, tema que atrae mucho debido a la pandemia de COVID-19, para finalmente tocar el ciclo de refrigeración y algunos métodos de enfriamiento. Es muy importante aclarar las unidades que maneja el mercado. Aunque empleamos el sistema internacional en nuestro país, en aire acondicionado y refrigeración hablamos de toneladas de refrigeración y BTUs. ¿Qué es un BTU? British Thermal Unit, unidad térmica británica. Es la cantidad de calor requerido para elevar 1 grado Fahrenheit, 0.55 grados Celsius, la temperatura de 1 libra de agua en 1 hora. En aire acondicionado diríamos que 10.000 BTUs es la capacidad para enfriar 10.000 libras de agua, 1 grado Fahrenheit en 1 hora, por lo que 1.000 vatios en unidad internacional serían 3.413 BTUs. Tonelada de refrigeración, cantidad de energía necesaria para derretir 1 tonelada de hielo en 24 horas. 1 tonelada de refrigeración es equivalente a 3.517 kilovatios. Números para recordar: 12.000 BTUs son 1 tonelada. Energía, habilidad de un sistema para realizar trabajo, lo medimos en julios y en el sistema inglés BTUs. Siempre les recomiendo recordar estos valores: 1 tonelada, 12.000 BTUs horas o 3.517 kilovatios. 1 kilovatio, 3.413 BTUs hora. Como ejemplo, si tenemos un equipo de cómputo, una carga de 5 kilovatios, 5.000 vatios, tendríamos 5 por 3.413, 17.065 o 1.42 toneladas. Cuando hablamos de computadores, servidores en data centers, pensamos que para enfriar 1 kilovatio necesitamos unos 154 pies cúbicos por minuto de aire, CFMs, a 1 atmósfera. Calor, energía en movimiento molecular, hace que la temperatura aumente o disminuya. Y la temperatura mide la energía, no depende del tipo de sustancia, de partículas. El aparato empleado para medirla es el termómetro. Hay diferentes escalas: los grados Celsius, los Kelvin o absolutos y los Fahrenheit del sistema inglés. Para convertirlos hay una mnemotécnica muy fácil: 100 grados Celsius ocupan el mismo espacio de 180 Fahrenheit y en grados Kelvin o absolutos son los mismos 100. Cuando hablamos de refrigeración lo entendemos como transferencia de calor y tenemos 3 maneras de transferencia de calor: convección, conducción y radiación. Convección ocurre entre líquidos y gases. Establecen una circulación permanente. Tenemos aquí la llama que por convección nos va a calentar. Conducción es típicamente entre sólidos. Tengo la olla caliente, la vamos a tocar. Y radiación se propaga por ondas electromagnéticas. Cuando yo me acerco al calor, a lo que está caliente, voy a percibirla. Al tocar una mesa de madera con patas metálicas, la temperatura del conjunto es la misma, pero cuando tocamos la parte metálica, nosotros la percibimos como más fría, porque lo que sentimos es la pérdida de calor y no la temperatura. Cuando agregamos calor a una sustancia, encontramos 2 tipos de calor: calor sensible, calor latente. El calor sensible es la energía que produce a
aumento de temperatura. Vemos la variación en el termómetro. Y el latente es aquel que es necesario para cambiar de estado. La materia la encontramos en estado sólido, líquido y gaseoso. Yo arranco con un hielo que es sólido. Llego a un punto en donde la temperatura no va a aumentar nada más, pero estoy haciendo cambio de fase. Esto sería calor latente. Luego sigo calentando esa agua líquida hasta que llega a un punto en donde empieza el cambio de estado a gaseoso, que el agua decimos que está hirviendo, la temperatura no aumenta y luego ese vapor ya va a seguir aumentando de temperatura. La transferencia de calor, cuando tengo un flujo constante, ejemplo en un tubo, en agua caliente, voy a tener aquí un flujo de masa y si coloco un volumen de control, hay una temperatura de entrada, una temperatura de salida, un flujo de masa y aparecen las siguientes variables para la cantidad de calor que se transfieren. Q es la cantidad de calor transferida, que es igual al flujo de masa por la diferencia de entalpía, que sería el flujo de masa por el calor específico de la sustancia por la diferencia de temperatura. El calor específico se mide en kilojulios kilogramo grado Kelvin, el flujo de masa en kilogramo por segundo y el delta T es la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida en grados Kelvin. Para hacer transferencia de calor, generalmente empleamos serpentines. Un serpentín es un tubo de cobre en forma de serpiente por donde circula un refrigerante a menor temperatura que el medio ambiente. Este tubo está embebido en unas aletas de aluminio para aumentar el área de transferencia de calor. Por acá vamos a hacer circular aire para la transferencia de calor. Los conocemos entonces como los serpentines. Tomemos el caso de un serpentín de un aire acondicionado. Está acá, este es el serpentín por donde vamos a hacer circular agua. Está en la entrada de agua, circula, va, vuelve y sale. El agua entra a una temperatura menor, sale a una temperatura mayor y por acá vamos a hacer circular aire. Aire a una temperatura alta y va a salir a una temperatura menor. Luego, esta agua está absorbiendo calor. ¿Cuánto calor va a absorber? Dijimos que era el flujo de masa por el calor específico por el delta de temperatura. El flujo de masa lo vamos a ver como la densidad por el flujo volumétrico en metros cúbicos por segundo por el calor específico por la diferencia de temperaturas en grados Kelvin. Cuando hacemos pasar aire, para el caso del aire, este valor sería la densidad del aire es 1.18 kilogramos por metro cúbico y el calor específico para el aire es 1.02 kilojulio kilogramo grado Kelvin a el nivel del mar. Esta multiplicación nos da aproximadamente 1.2. Luego podemos decir que para el caso del aire la cantidad de calor va a ser 1.2 por el flujo volumétrico por la diferencia de temperatura. La densidad del agua es 1 kilogramo. El calor específico para el agua es 4.2 kilojulios por kilogramo por grado Kelvin, con lo que este valor nos va a quedar en 4.2 por el flujo volumétrico por la diferencia de temperatura, que nos muestra que la capacidad de transferencia de calor para el agua es mucho mayor que la del aire. En esta tabla presentamos la densidad del aire a diferentes alturas sobre el nivel del mar y diferentes temperaturas. ¿Qué podemos observar? A nivel del mar, la densidad del aire a 15 grados Celsius es 1.225. A medida que aumenta la temperatura, la densidad baja y cuando subimos de la altura sobre el nivel del mar baja notoriamente. El caso de Bogotá, 2.630 metros sobre el nivel del mar, estamos a 15 grados por encima, en un valor de 0.9 aproximadamente. A temperaturas más altas, 0.85, 0.18. En Cali estamos aproximadamente a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Estos serían los números para Cali y Barranquilla muy cerca, a los 18 metros, que casi podríamos utilizar los valores de nivel del mar. En este ejemplo tenemos unos equipos de aire acondicionado. La parte que está adentro la llamamos la manejadora para enfriar unos racks, gabinetes de cómputo. Si hay un flujo de aire de 10 metros cúbicos por segundo y tenemos una diferencia de temperatura de 14 grados Kelvin a nivel del mar, la carga de diseño para esto, ¿cuánto sería? Entonces tendríamos 1.2 por los 10 por la diferencia de temperatura 14. Eso nos daría 168 kilovatios. Y si la diferencia de temperatura la bajamos a 7 grados Kelvin, sería 1.2 por 10 por 7, 84 kilovatios. Observen esto tan maravilloso. Si yo aumento la diferencia de temperatura, que llamamos el delta T, entre el aire fresco
y el aire que sale caliente, aumento la capacidad de transferencia de calor. Y en este caso hay un gabinete en donde alojamos computadores, servidores, que nos dice que tiene 10 kilovatios y un delta T de 16 grados Kelvin. ¿Cuánto aire necesita que circule por ahí? Hacemos lo propio, 10 dividido 1.2 dividido 16 nos daría 0.52 metros cúbicos por segundo. Muy importante cuando validen los cálculos de sus cargas y la capacidad. Al estudiar las propiedades del aire, tenemos el concepto de temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo. La temperatura de bulbo seco es la que mide un termómetro convencional. El aire es una mezcla de gases, incluidos vapor de agua, y esto es lo que nos cambia el comportamiento. Cuando yo tomo un termómetro y le pongo una mota de algodón empapada, trapito empapado, la temperatura es diferente porque hay un contenido de humedad dentro del aire. Se mide la humedad, el contenido de humedad, con un aparato llamado el higrómetro. Para entender el punto de rocío y la humedad relativa, el ejemplo más sencillo es hacer de cuenta que el aire es como una esponja. La esponja tiene una capacidad para que tú le eches agua y no gotea, pero si yo le sigo echando agua va a llegar un momento en donde empieza a gotear la esponja. Esto sería cuando ya no le cabe más humedad al aire, el agua se va a volver líquida, se va a condensar, va a pasar de estado gaseoso a estado líquido. El punto en donde el agua se condensa se conoce como el punto de rocío, la temperatura de punto de rocío. En ese momento la humedad relativa es del 100%. Aquí vemos la temperatura del aire y el punto de rocío, tanto en grados Celsius como en grados Fahrenheit. Estas características del aire se grafican en la famosa carta psicrométrica. Para muchos es enredada, pero miremosla que no es tan enredada. En el eje horizontal colocamos la temperatura de bulbo seco. Estas líneas son la temperatura de bulbo húmedo. Aquí está la temperatura de bulbo húmedo. Y las curvas representan la humedad relativa. La que termina es en donde el aire ya está saturado, el punto de rocío, humedad relativa del 100%. Aquí vemos la versión oficial de ASRAE a nivel del mar. Recuerden, estas representan la temperatura de bulbo húmedo. En este eje tenemos temperatura de bulbo seco. Esta curva es la del 100%. Y en este punto, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco son iguales. Si temperatura de bulbo seco y húmedo son iguales, la humedad relativa es el 100%. ¿Cómo nos movemos en los procesos de aire acondicionado? Si yo estoy parado acá, en un punto en donde hay una temperatura de bulbo seco determinada, una humedad relativa determinada, que implica una temperatura de bulbo húmedo, si yo cojo hacia arriba, ¿qué estoy haciendo? La temperatura es la misma de bulbo seco y voy aumentando el contenido de humedad. Luego, ¿qué estoy haciendo? Humidificando, agregando humedad al aire. Esta es la A. Si cojo hacia abajo, hacia la E, estoy secando el aire, le estoy sacando humedad, luego estoy deshumidificando. Si tomo hacia la derecha, solo estoy aumentando la temperatura, luego estoy haciendo un calentamiento sensible. Pero si cojo hacia abajo, hacia la G, estoy haciendo un enfriamiento sensible. Únicamente estoy bajando temperatura. Si cojo hacia la H, estoy haciendo un enfriamiento evaporativo. ¿Cómo lo hago? Yo llego y agrego gotitas, y ya lo vamos a ver, y estas se evaporan y absorben energía y el aire se enfría. La D sería una deshumidificación química, la B, calentamiento y humidificación, y la F, enfriamiento y deshumidificación. Más claro lo vemos en esta. Aquí llamamos humidificando, dice isotérmica porque la temperatura no está variando. La temperatura de bulbo seco, enfriamiento sensible, calentamiento sensible. Lo que dijimos, agregamos gotitas para que se evaporen. Humidificación adiabática, no hay consumo de energía. Deshumidificación química y humidificación mecánica. ¿Cómo agregamos humedad? Empleamos unos aparatos que llamamos los humidificadores. ¿Cómo funcionan estos humidificadores? Es un tarrito en donde yo tengo una entrada de agua, suministro y un drenaje y unos electrodos. Con estos electrodos caliento el agua y se produce vapor de agua. Así de sencillo, es muy fácil. Aquí vemos uno con el tarro transparente. Estos se colocan dentro de los aires acondicionados que controlan humedad. Este es uno de nuestros socios de Vertiv, Liebherr, se conocen como canisters. Entonces, cuando le dicen humidificador de canister, son estos, necesito agua. Antes empleábamos de manera común
las bandejas que entraba agua y tenían un drenaje y unas lámparas aquí de cuarzo que llegaban cuando actuaban, excitaban las moléculas de agua que están en la superficie y éstas escapaban y agregaban humedad al aire que estaba circulando por este lado. Ya no las recomendamos por la posible transmisión de virus y bacterias, sobre todo legionela y otras enfermedades. Por esta razón, personalmente no me gustan estos equipos. Y hablamos del enfriamiento agregando unas gotitas de agua para que absorban calor, se evaporen y bajen la temperatura. Es como cuando yo voy a la ciclovía y no sé si han pasado y que hay unos sprinkles, unos rociadores y usted llega y en ese momento, wow, se siente que se está enfriando. Se llama humidificación adiabática. Resumiendo, caso A, vamos del punto 1 al punto 2, calentamiento y agregando humedad. Para el B, estamos enfriando y humidificando. Y el caso C es típico. Aquí voy, enfriamiento sensible, pero llegué y al punto de rocío. Y aquí pues yo sigo enfriando, pero ¿qué sucede? Le estoy sacando humedad al aire, estoy deshumidificando. Este es el proceso típico de los aires que emplean en tierra caliente. Ustedes ven que están botando agua, porque están en esta parte. Están botando agua, esa agua se condensa y la estoy retirando del ambiente. En este caso, de 1 a 2 pasa lo que les estaba comentando, enfriamiento sensible y luego deshumidificación, y de 2 a 3 estoy haciendo un calentamiento sensible, aquí sería en esta parte, y aquí estoy haciendo el calentamiento. A raíz del COVID nos han preguntado por los procesos de filtración. Tenemos los famosos filtros de alta eficiencia de material particulado pequeño, los High Efficiency Particulate Air. Entonces, estos filtros trabajan partículas de 0.1 micras, diferentes tipos de EPA de acuerdo a la eficiencia. El EPA 10 mayor al 85%, 11, 95%, y de ahí vamos EPA 14, 99.995. Son de alta eficiencia. Tienen una trama de fibras para captar y retirar esas partículas pequeñísimas que hay en el aire, muy famosos para los aviones. Y la clasificación MERV, Minimum Efficiency Reporting Value, desarrollada por ASRAE. En ASRAE probamos 3 tipos de tamaños de partículas. Las partículas entre 0.3 y 1 micra, las entre 1 y 3 micras y entre 3 y 10 micras, en una clasificación de MERV 1 hasta MERV 16. La eficiencia que se reporta va para cada una de estas diferentes partículas, el tamaño de partículas que atrapa. Los MER 1 al MER 4 trabajan atrapando partículas entre 3 y 10 micras. Ejemplos de estas partículas son el polen, los ácaros, polvo de los pies, polvo de pinturas en aerosol, las fibras de las alfombras. Luego tenemos los MER 5 al 8, esporas de moho, spray para el cabello, fibras protectores, el polvo de cemento, y hay unas eficiencias entre 20, 34, 35, 49 hasta 70 al 85% también para partículas relativamente grandes. Ya MERV 9 a MERV 12 entramos con partículas entre 1 y 3 micras con eficiencias del 50 al 89%, y los de más alta eficiencia son MERV 13 al 16 entre 0.3 y 1 micras, eficiencias del 75 al 95 o mejor, y para partículas más grandes 90 o mejor para la eficiencia 2 y 3. ¿Quiénes están acá? Bacterias, la mayoría del humo de tabaco, esos pequeños núcleos de gotas cuando uno, por ejemplo, estornuda o habla muy duro o tose. Y en MERV 9 al 12 tenemos polvo de humidificadores, polvo de las emisiones de los automóviles, harina molida. Me preguntarán por qué MERV 1 o MERV 4 todos son menores al 20% de la eficiencia, porque hay un término que se llama la arrestancia, que es la capacidad del filtro para atrapar las partículas de polvo sintético, que es polvo grande. Se mide la masa de polvo antes del filtro y después del filtro. Para MERV 1 la arrestancia es menor al 65, MERV 2 de 65 a 70, MERV 3 de 70 a 75 y MERV 4 mayor a 75. Estas otras eficiencias ya no tienen en cuenta la arrestancia. Hablamos de aires acondicionados diseñados para las personas, conocidos como aires de confort, y otros diseñados para equipos electrónicos, llamados comercialmente aires de precisión para data centers. Diferencias: cómo manejan la temperatura. Para aires de confort, 3 grados a nosotros de diferencia de temperatura no lo sentimos. Los aires para data centers les recomiendo siempre operarlos en los nuevos rangos, las clases medioambientales desarrolladas por ASRAE. Esto lo expusimos en el video de julio del año pasado sobre enfriamiento. En INGEAL tenemos el personal calificado para mantener este tipo de aires de precisión, los comercializamos
y los asesoramos para que utilicen los equipos adecuados para la aplicación correcta. Manejo de la humedad, el aire de confort, ya vimos, llega y seca, llego, estoy enfriando y luego llego y pum, empiezan y están secando el aire. Tiempo de trabajo. Los aires de confort están diseñados para las personas. Las personas no trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Trabajamos solo 5 por 8, lo cual nos da que es un diseño de una máquina para trabajar alrededor de 2080 horas al año. Los aires de precisión, 8760. Full tiempo. La filtración para las personas, MERV 1 a 4 está bien. Los data centers mínimo MERV 8. Lean las recomendaciones de ASHRAE y los flujos de aire. Nosotros no necesitamos grandes velocidades. En precisión, vamos de 160 pies cúbicos por minuto CFM por kilovatio para arriba. En esta gráfica tenemos la humedad relativa óptima para las personas, entre el 40 y el 60%, para evitar que proliferen bacterias, virus, mohos, ácaros, infecciones respiratorias, rinitis, asma, interacciones químicas. Los productos del ozono son las mejores zonas para operar y tener nosotros una muy buena salud. Un aire acondicionado lo que hace es absorber calor a través de una manejadora, que es en donde está el serpentín, y está ubicada cerca a la fuente de calor. Absorbe el calor aquí y luego ese calor lo transportamos y lo llevamos para rechazarlo afuera. En inglés le decimos outdoor. ¿Cómo funciona? Aquí yo tengo el aire caliente, lo hago pasar por el serpentín de la manejadora. En este tipo de aires el refrigerante se evapora, por lo que esta parte de la máquina se llama el evaporador. El refrigerante está líquido a una temperatura baja, absorbe calor del aire que pasa, se evapora. Aquí ya tenemos un gas, luego va a un compresor en donde le aumento la presión y sube la temperatura y lo llevo afuera a otro serpentín en donde soplo aire a través de un ventilador y aquí rechazo el calor, cambio de estado, de gas se vuelve líquido, luego se condensa y esta maquinita, ¿cómo se llama? Condensadora. Y regreso acá, líquido, evaporadora. Aquí el aire se impulsa con un ventilador, que a la entrada hay una válvula que se llama válvula de expansión para entrar al serpentín. Y vuelvo y cierro el ciclo. Por esta razón se llama expansión directa, del inglés direct expansion de X. Podemos también emplear agua para enfriar, para el transporte de calor. Entonces acá en la manejadora lo que circula es agua. Esa agua entra a una temperatura más baja, absorbe calor y luego lo llevo afuera y rechazo el calor a través de una torre de enfriamiento. Nos permite mayores distancias. Para mover el agua vamos a necesitar bombas de agua. O podemos utilizar agua helada. En inglés se conoce como los chillers, los enfriadores de agua. Proceso parecido. Aquí tengo el agua helada, absorbo calor, lo llevo a un aparato que enfría el agua, ya sea a través de una torre de enfriamiento o con un circuito de refrigeración como el primero que vimos con compresores. Es el caso de un chiller que no está enfriando el agua. Estas rojas son las bombas. Si tiene preguntas adicionales o desea que lo asesoremos para mejorar, mantener o entender su sistema de refrigeración, puede escribirnos a mercadeo@ingeal.com, visitar nuestra página web www.ingeal.com, seguirnos en las redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. También recuerden escuchar nuestros podcasts en Spotify, Deezer, Google Podcast y Buzzsprout. Muchas gracias, cuídense mucho, cuiden a sus familias y los esperamos el próximo mes con un tema que estamos seguros será de su interés.